Perdón, profe, se cortó. Bueno, ya te contesto. Vamos a esperar un ratito. Bueno, bueno. Bueno, entonces estamos todos. Bueno, ¿me repetís la pregunta? Sí, ¿qué pasaría en este caso con el crecimiento de la gente que como tiene enanismo? Bueno, mira, ¿De qué dependería a ver, para que que no vos tengas, crecen los huesos? bueno, mira, el mismo nombre de enanismo te da más o menos la respuesta, ¿viste? El enano se llama acondroplásico. Vamos Acondroplásico. acondroplásico, ¿viste? Bueno, vamos a descifrar el nombre. A quiere decir Sí. sin. En medicina, A quiere decir sin. Anemia quiere Ajá. decir sin glóbulos rojos. Por ejemplo, aleucocitosis, por ejemplo, sin glóbulos blancos. Agranulocitosis, sin granulocitos. A quiere decir sin. Condro quiere decir cartílago. Plasia tiene que ver con la formación. Entonces, la palabra te quiere decir sin formación de cartílago de crecimiento. Bueno, hay un defecto en la formación del cartílago de crecimiento. Ese es el por qué no crece, digamos. Hablamos hoy de que el crecimiento, para el crecimiento es fundamental, condición fundamental, la integridad del cartílago de crecimiento. Si se afecta, o se enferma, o se lesiona el cartílago de crecimiento, vamos a tener problemas para crecer. Ya sea un problema local, es decir, en un solo hueso, por ejemplo, o general, en todos los huesos del cuerpo. Bueno, el acondroplásico tiene problemas para el funcionamiento de su cartílago de crecimiento. La causa del problema para el funcionamiento del cartílago de crecimiento, hay miles. Generalmente son de tipo congénitas, tienen que ver con o hereditarias a veces, que tienen que ver con el ADN, con aquellos genes que manejan justamente el crecimiento. Al no funcionar estos genes, entonces hace que el cartílago de crecimiento no funcione. Eso uno. O lo segundo, puede tener que ver con problemas de tipo metabólicos, donde no existe una sustancia que dé la orden para que el cartílago de crecimiento se reproduzca y crezca, o esa orden está bloqueada, algún elemento que se está interponiendo en el proceso de formación del cartílago de crecimiento. Por esa razón, esa gente no crece. ¿Entendés? Bueno, esa es la condroplasia. La vamos a tocar después, ¿sabes? Bien con detalle. Pero más o menos, para que tengan idea, el problema de esta gente, de la gente chiquita, digamos, está ahí en esos núcleos de crecimiento. ¿No? Bueno, ¿seguimos? Sí, profe, gracias. Bueno, por ejemplo, vamos acá. Fíjense esta imagen. Ven la longitud de esta pierna y ven la longitud de esta otra pierna. ¿Ven la diferencia? Esto tiene que ver con
el crecimiento del hueso, ya sea porque este creció muy poco o porque este creció mucho. Bueno, en realidad acá está el problema, en el fémur. Este fémur es más corto, este fémur es más largo. Bueno, acuérdense que el cartílago, siempre un hueso largo tiene dos cartílagos de crecimiento, uno en la parte proximal, es decir, acá arriba, para este fémur, y otro en la parte distal, es decir, acá abajo. La zona de la parte proximal le va a permitir crecer el 30% a este hueso. Es decir que si este hueso, después cuando ya es adulto, así de largo, si mide más o menos medio metro, un poco más, quiere decir que el 30% de este medio metro tiene que ver con el cartílago de crecimiento que está acá. Si este cartílago de crecimiento se lesiona, se rompe, se afecta, se necrosa, se muere o se enferma, este hueso no va a crecer ese 30%. Al 30% de 50 sería, a ver quién saca rápido los cálculos. El 30% de 50, el 66,6% sería aproximadamente. Ay, Dios mío, vayan a comprar una calculadora. El 30%. El 30 de 50, dice usted. El 30%, el 30% de 50 centímetros. ¿Cuánto es? No se escucha, se corta. Más o menos 20 centímetros. Sí, un poquito menos. 18,33. Bueno, o sea que si este hueso tenía que medir cuando adulto 50 centímetros, se rompe este cartílago de crecimiento cuando es chiquito, le va a faltar 18 centímetros de longitud. Va a crecer nada más que 32 centímetros. Bueno, ¿a quién le corresponde el 70% restante de crecimiento de este hueso? Al cartílago de crecimiento distal. Entonces, a la inversa. Supongamos que este fémur, que tenía que medir 50 centímetros cuando adulto, se rompe, se lesiona, se necrosa, se muere o se enferma el cartílago de crecimiento distal, quiere decir que van a haber 32 centímetros de este hueso que no van a crecer. O sea, este hueso va a medir nada más que 18 centímetros, 20 centímetros. ¿Me entienden lo importantísimo que es? Imagínense ustedes con una pierna con 30 centímetros menos. Y se asustan por ahí, como en el consultorio le digo, mirá, tenés 1 centímetro, 2 centímetros más corto. Imagínate vos a alguien que tenga 30 centímetros menos de hueso. Así que, bueno, de ahí viene también la importancia para ustedes los podólogos. Porque cómo va a caminar, qué pie va a tener, qué características va a tener la pisada y las lesiones y las afectaciones de esta persona que pisa con 30 centímetros menos. ¿Me entienden? Por eso es tan importante que uno conozca este tipo de cosas. Bueno, seguimos. La tibia. La tibia es más o menos al revés. En la tibia, el cartílago proximal interviene en el 60% del crecimiento del hueso, mientras que el distal interviene en un 40%. Mientras que... Mucho más arriba. Exacto. Bueno, pero en el húmero, fíjese lo importante que es el cartílago.
mucho más en la parte proximal porque es donde solventa el peso del cuerpo. Bueno, el peso tiene mucho que ver. El peso, la capacidad de caminar, la movilidad, estimula el crecimiento del hueso. El no tener eso afectaría el crecimiento. Pero sí son capacidades fisiológicas, digamos. Cada cartílago de cada hueso tiene una capacidad de darle un determinado crecimiento a ese hueso, y esa capacidad ya está programada. Bueno, el húmero. En el húmero se nota más todavía, porque el cartílago proximal, es decir, el que está acá cercano al hombro, le da un 80% de la longitud del hueso. ¿Entienden? O sea, si yo cuando bebé me rompo, me destruyo el cartílago de crecimiento acá, este hueso no va a crecer, va a ser así de cortito. Todas estas son patologías que ahora no se ve tanto porque es mucho más sofisticada la ciencia, es mucho más cuidado el parto ahora. Pero antes se veía con más frecuencia, era mucho más común. Se ve igual ahora, ¿viste? No con la frecuencia de antes, pero antes era impresionante. Así que, bueno, por eso es tan importante que se cuide en el chico el cartílago de crecimiento. Cartílago de crecimiento también se llama fisis. F-I-S-I-S. Fisis. Fisis con F. Exactamente. Cuando ustedes escuchan la palabra epifisiolisis, quiere decir que el cartílago de crecimiento se lastimó. Por ejemplo, epifisiolisis de muñeca, de radio, de tibia, es porque el cartílago de crecimiento de ese lugar de alguna manera se lastimó. ¿Qué es lo que tiene que hacer el traumatólogo en ese caso? Es restaurarlo, si es posible, a la condición original. Es decir, a cómo estaba antes de la lesión. Esa es la forma. Ahora, si no se produce esa restauración, si no se acude al traumatólogo, que supongamos un chico que viva lejos de la capital, no tiene acceso a la atención médica, puede llegar a tener graves problemas de crecimiento. Bueno, hasta ahí, entonces, ¿cómo crecían los huesos? Acuérdense, el hueso crece de dos maneras, en ancho y en largo. En ancho, por aposición, a partir del periósteo, de la membrana que lo rodea. Ese periósteo va formando nuevas capas de hueso, que se va remodelando por medio de los osteoclastos. Así crece el hueso en ancho. ¿Y cómo crece en largo? A través del cartílago de crecimiento. Bueno. A ver, ¿quién me dice qué es una fractura? ¿Qué concepto tienen de fractura? Una interrupción de la continuidad del hueso. Muy bien, es una definición, perfecto. Perfecto. De primera. Una solución de continuidad en la integridad ósea. Muy bien. Bueno. ¿El hueso tiene vasos sanguíneos? Sí, profe. Muy bien, tiene vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué pasa con una fractura? ¿Qué va a pasar con los vasos sanguíneos de ese hueso? Se van a romper, profe. Muy bien. ¿Y si se rompen, qué producen?
dolor Bueno, y hemorragia. hemorragia, exactamente. Sangrado. Muy bien, perfecto. Ese sangrado se llama hematoma. Entonces, cuando se produce la fractura, lo primero que voy a tener es un hematoma. Ese hematoma va a organizarse, es decir, va a sufrir todo el proceso de transformación biológica que posteriormente va a elaborar primero un cartílago y después un hueso. Básicamente, a muy, pero muy grandes rasgos, ese es el proceso que va sufriendo una fractura. Bueno, esto es lo que yo le decía hoy. Fíjense que acá tiene una fractura espiroidea, en la unión del tercio medio con el tercio distal de la tibia, a la que le colocaron elementos de osteosíntesis, placas con tornillos. Bueno, esta fractura, después de un tiempo, fíjense cómo desapareció la imagen fracturaria. No se ve que se hubiera roto. Apenas se ven acá unas rayitas que tienen que ver con los tornillos que le habían puesto. Pero, fíjense. ¿Esos tornillos después se sacan, profe? Si molestan, sí, si no, no. Antes sí, viste, antes habían los primeros materiales metálicos que se utilizaban para las placas y los tornillos, eran tóxicos para el cuerpo. Entonces se dejaban un tiempo y después se extraían. Hoy día los metales que se utilizan para la construcción de estas placas y tornillos son no reactivos para el cuerpo. O sea, no producen ningún tipo de efecto. Mañana. Bueno, no producen ningún tipo de efecto. Así que se puede dejar toda la vida. Si molestan, hay que sacarlo. Bueno, pero la idea era mostrarles cómo lo que yo les decía hoy, que el hueso es el único lugar que tiene capacidad de repararse con su propio tejido, al punto de que después de un tiempo ya no se ve el lugar donde se había fracturado. ¿Me entienden? Sí, profe. Bueno, en una fractura ósea, ustedes ven la radiografía así, y miran la radiografía, yo les pregunto qué es, ¿y ustedes qué me contestan acá? Fractura. Una fractura, exactamente. Es decir, hubo una solución de continuidad en el hueso. Ahora, vamos a ponernos a pensar, ¿es lo único que se rompió acá? No, muy bien. Bien, Nancy. Ahí se rompieron, nosotros no los vemos, pero acá se rompió. No solamente la cortical, la medular, el conducto óseo, sino que se rompió también, se desgarró, se rompió el periósteo, que rodea al hueso. No lo vemos nosotros porque no se ve con la radiografía. Y acá había seguramente también inserciones musculares. También se pudo haber roto el músculo. Y seguramente, si había algún ligamento, también se destrozó el ligamento. ¿Me entienden? Y si había una articulación cerca. Si es expuesta la fractura, profe. Exactamente, también puede ser que haya sido expuesta, entonces rompió hasta piel inclusive. Bueno, le quiero decir con esto que lo que uno ve en la radiografía es una partecita del daño que se produjo. No es todo el daño, ¿me entienden? A veces uno tiene que ponerle un poquito de imaginación a la imagen, claro, como para darse cuenta de que hubo muchas estructuras. La forma en que podemos ver esas otras estructuras rotas ahora que existe puede ser a través de una resonancia que me muestra las partes blandas y yo puedo saber si se rompieron músculos, tendones, ligamentos. Pero si yo veo únicamente una radiografía, tengo que saber que no solamente se fracturó, o sea,
con decir hay una fractura no es el gran diagnóstico, porque hay otras lesiones también ahí. ¿Entienden? Que pueden estar jugando. Un segundito, no me corten. ¿No se escucha, profe? Disculpen. Bueno, cuando se produce el traumatismo, lo que nosotros llamamos trauma, la agresión, se produce la fractura, entonces tenemos un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque hay una rotura de vasos sanguíneos, hay un hematoma, hay todo un proceso ahí dentro de esa zona lastimada, que va a desencadenar una serie de mecanismos que van a atender a la reparación y a la remodelación. El primer proceso de inflamación dura más o menos 10 minutos a unas pocas horas. A partir de ahí cesa la inflamación y empieza un proceso de reparación. Ese proceso de reparación se inicia una vez que está culminando el proceso inflamatorio y va a durar más o menos 5 días. En ese momento es que se va a ir formando el tejido de granulación, que es un tejido fibroso, que después va a ser reemplazado por un callo blando, que es un callo cartilaginoso, blando, ustedes lo pueden movilizar así, para después dar lugar a el callo duro, con un proceso de remodelación que va a durar entre 1 mes y medio a 2 meses. Esto es de manera tipo en cualquier hueso, pero hay huesos que demoran más tiempo en curarse. Por ejemplo, el caso del fémur lleva más tiempo que 2 meses curar. O a veces hay problemas, como ya los vamos a ver, en ese proceso de curación que van a hacer que el proceso de curación, de cicatrización del hueso, se prolongue muchísimo y que a veces no se produzca. Eso es lo que se denomina pseudoartrosis. Ahora vamos a tener unas clases específicas, especiales de esa patología. Que es cuando hay una no unión del hueso. El hueso fracturado no se consolida. Queda roto. Por siempre. ¿Entienden? Bueno, la primera fase es una fase inflamatoria. Es ahí cuando se produce la rotura del hueso y por consecuencia el osteocito muere. O sea, hay células osteocitarias, hay canales de Haber que se rompen, hay zonas que se inundan con sangre, hay osteocitos que mueren, y estos osteocitos que se mueren van a liberar sustancias que van a desencadenar la reacción inflamatoria. Se liberan sustancias como histamina, calicreína, leucotaxina, bradiquinina, se llaman, son todos citoquinas. Todas estas citoquinas van a ser sustancias eliminadas por las células lastimadas por el trauma, que van a permitir que lleguen a ese lugar células inflamatorias. Estas células inflamatorias, junto con la histamina, la calicreína,
la bradiquinina, etcétera, van a producir vasodilatación. O sea, los vasos se van a ensanchar, los vasos sanguíneos, para que haya más flujo de sangre en la zona y lleguen más células al lugar para la reparación después. Bueno, esto es lo que conocemos como foco inflamatorio, como zona inflamatoria. Bueno, a este foco inflamatorio, gracias a la vasodilatación, al aumento de la circulación sanguínea en esa zona, va a permitir que lleguen células mesenquimales. ¿Se acuerdan? Las células mesenquimales eran las células capaces de generar tejidos. Estas células van a comenzar a transformarse en células osteoformadoras y de ahí a osteoblastos. Es decir, la zona se va a inundar con osteoblastos. ¿Por qué osteoblastos? Porque los osteoblastos tienen que formar la matriz ósea para que ese hueso roto se consolide. ¿Entienden? Bueno, entonces, primero tenemos las células mesenquimales que llegan ahí a esa zona, y gracias a todos estos factores que hoy estuvimos hablando, la histamina, la calicreína, la leucotaxina, la bradiquinina, etcétera, 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 son un montón, que también se llaman citoquinas, van a hacer que se produzcan osteoblastos. Y estos osteoblastos van a empezar a formar la sustancia, la matriz ósea, la sustancia extracelular. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Sí, profe. Perfecto. Bueno, pero resulta que ahí nos quedaban sustancias que estaban golpeadas, traumatizadas, afectadas por la violencia del trauma que provocó la fractura. Estos restos necróticos, acuérdense que necrosis es tejido muerto. Cuando hay un trauma violento, hay tejido lastimado, que pierde circulación y se muere. Bueno, estos tejidos lastimados, necróticos, tienen que ser removidos. Porque si no son removidos, no van a permitir que avance la cicatrización del hueso. Entonces, ¿qué hace falta para que esos tejidos sean removidos? Que lleguen a la zona los basureros del cuerpo, los que comen la basura en el cuerpo. Esos son los macrófagos. Bien. Y los que comen el hueso muerto, el hueso lastimado, que van a ser los osteoclastos. Eso, entonces, entre los macrófagos y los osteoclastos van a limpiar toda la zona esa, de todo aquel tejido que nos sirve. Claro. Bueno, se van a producir la liberación de sustancias de nuevo, las citoquinas, que van a favorecer la llegada de más células mesenquimales. Bueno, estas células mesenquimales nuevas que llegan ya no necesitan diferenciarse en osteoblastos, pues ya hay osteoblastos. Lo que necesitan es que se formen vasos sanguíneos para que el tejido ese que se está formando tenga alimentación. Entonces van a formar vasos sanguíneos.
Las células que van a ir a formar esos vasos sanguíneos se llaman pericitos. ¿Cómo dijo, profe? Pericitos. Pericitos. Acá están, miren. Pericitos. Bueno, ese proceso de formación de vasos sanguíneos, por si quieren saber, se llama angiogénesis. De nuevo, vamos a ver el significado de la palabra. Angio, en medicina, significa vaso sanguíneo. Génesis es creación. Entonces, creación de vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos le van a llevar oxígeno a esta zona afectada. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Dale. Bueno, pero para que todo este proceso se produzca de manera efectiva, satisfactoria, hay algunas condiciones. Primero, tengo que tener inmovilidad de la zona. Por eso, cuando uno se fractura, el traumatólogo le coloca un yeso para que se inmovilice. Entonces, si es que alguien pensaba que el traumatólogo colocaba yeso de puro malo que es nada más, no es así. Tiene su razón, es para inmovilizar la zona. Necesita inmovilización. ¿Por qué? Fíjense, yo tengo una fractura acá, ahí está fracturado. Bueno, resulta que mi organismo está haciendo lo posible para cicatrizar esta zona que está fracturada. Y resulta que esta zona tiene movilidad, no se inmovilizó, no se le puso yeso. Entonces, cada vez que se mueve, ¿qué va a estar haciendo? Va a estar Va a estar haciendo rompiendo, fricción. claro, va a estar rompiendo el tejido que yo estoy... No va a dejar crecer. Exactamente. Por eso hay que inmovilizar. Y como en cualquier parte del cuerpo, para que un organismo se reconstruya, necesita circulación sanguínea. Entonces son dos elementos que necesitamos. La inmovilización y la vascularización. Después van a ver ustedes... Y el reposo. ¿Cómo? Y el reposo. Y el reposo. Claro, son todos factores, ¿viste? Pueden ver ustedes que existen otros factores más. Pero básicamente lo que necesitan para que consolide una fractura es que haya inmovilización de manera que el cuerpo, el hueso lastimado, se pueda reconstruir. Y lo segundo es la vascularización. Porque para reconstruirse necesita que la sangre le traiga los elementos necesarios para esa reconstrucción. Hablábamos de células mesenquimales, hablábamos de macrófagos, de oxígeno, proteínas, calcio, bueno, todo lo que pueda ser necesario para reconstruir un tejido. Si no hay vascularización, no hay circulación sanguínea, los elementos de reconstrucción no pueden llegar. Entonces no hay reconstrucción. Entonces, básicamente esos dos. Si yo tengo esos dos elementos, voy a permitir que exista la formación, la reparación del tejido óseo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo vascularización? Es decir, los materiales de reconstrucción llegan, pero no inmovilicé. Se sigue moviendo. Entonces, si se sigue moviendo, el organismo fracasa en su intento de formar tejido óseo e interpreta que esa zona tiene que quedar móvil. Entonces, en vez de formar tejido óseo, forma tejido fibroso. ¿Bien? Bueno, pero ¿qué ¿Y pasa? eso se puede volver a romper? Claro, te queda
en vez de ser una consolidación ósea rígida, fuerte, que aguante el peso de tu cuerpo, Claro. imagínate vos que eso te queda así. ¿Entendés? Está unido, pero no con tejido óseo, sino con tejido fibroso. Fibroso. Bueno, ahora supongamos que yo le dé inmovilización a esa zona, pero esa zona no tenga aporte sanguíneo. Bueno, en ese caso, las condiciones mecánicas para que se consolide ese hueso son óptimas. Hay inmovilización. Lo que no hay son elementos para consolidar. Entonces, el hueso que se forma no es hueso de calidad. Es un hueso frágil, es un hueso que no está osificado, digamos. Y si yo tengo un tejido que no está osificado, ¿qué es? El tejido cartilaginoso. ¿Me entienden? No es un hueso de calidad, sino que es cartílago. El organismo hace lo que puede, construye lo que puede con lo poco que tiene. ¿Me entienden? Pero no tiene la fuerza mecánica para resistir las fuerzas. Entonces, resulta que mi tibia se consolidó, pero no con hueso, sino con cartílago. Yo doy 1 o 2 pasos y ¡pac! Se rompe, ¿no? ¿Entienden? Porque en vez de ser hueso, es cartílago. ¿Entienden cómo es la cosa? Si yo tengo inmovilización o vascularización, resultado, tejido óseo. Si yo tengo vascularización, pero se mueve la zona, tengo tejido fibroso. Y si yo tengo inmovilización, pero no tengo vascularización, es tejido cartilaginoso. Profe, ¿Bien? una pregunta. ¿Dale? En el caso de que se forme tejido fibroso y vuelva a haber una rotura, una fractura, y de nuevo se busque la manera de, se vuelve a hacer ese proceso de inmovilización y vascularización, ¿se puede llegar a ahí se puede llegar a consolidar el hueso, a formarse Bueno, mira, una segunda etapa? generalmente cuando llegamos a eso, ya se agotó el mecanismo de reparación de ese lugar, de esa zona. Y tenés tejido fibroso entre los dos extremos rotos del hueso. Es decir, yo tengo el hueso acá, así, pero en el medio, entre el medio, como no se formó hueso nuevo, sino que se formó tejido fibroso, tengo un tejido que no es hueso entre los dos extremos, que no se pegaron. Y encima la capacidad de cicatrización ya está agotada. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Ya no basta con inmovilizar. Tengo que operar. Tengo que abrir, tengo que reavivar la zona, tengo que sacar ese tejido fibroso que está ahí, y empezar como si fuera una fractura nueva. La inmovilizo, le coloco una placa con tornillo, por ejemplo, y coloco injertos como para traer capacidad de osteogénica, se llama, de formar hueso en esa zona, y rezar para que se pegue. Seguimos. ¿Está entendido hasta ahí? Sí, profe. Ya. Bueno, el primer callo que se forma es de cartílago. El primer callo, cuando yo tengo ¿se acuerdan que tenía la fase de... acá está. La fase de inflamación y después tenía la fase de reparación.